La entrevista con Gerardo Bellman. Comenzamos la mañana de Best of Music con Gerardo Bellman. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, querido público. Los saluda su amigo de siempre, Gerardo Bellman, en este concepto de Bellman, la estación holística de México. Y bueno, pues en este su programa de la entrevista siempre hemos tenido pues invitados muy especiales, hombres, mujeres, que el común denominador es que son guerreros de luz, guerreros de vida, que de alguna manera están involucrados en el desarrollo humano y también en la salud. Y bueno, pues el día de hoy estamos haciendo un control remoto desde Querétaro, México, hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí en México. Y pues tenemos a un ser humano polifacético. Lo mismo trasciende en su desarrollo humano que en la sanación, en conferencias y talleres, todo con un solo propósito: la unidad, la congruencia humana. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido invitado, y él es Sablón Ergut. Muy buenas tardes, Sablón, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y bienvenido a mi programa. Muchas gracias, Gerardo. Un abrazo, un saludo muy cordial para ti y toda la gente que te rodea, y igualmente extensivo a todo tu auditorio. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Quiero comentarle al público que hoy en día, bueno, pues las redes sociales tienen un gran impacto, y en ese medio donde nos movemos, pues hemos visto tantas gentes dedicadas al desarrollo humano y a la salud. Y bueno, pues de esta forma en esas redes sociales pude conocer a Sablón, y se me hace una persona muy interesante porque él pues representa un estilo muy propio para sanar la mente, el cuerpo de todas las personas. Sin embargo, Sablón, a mí me gustaría que nos compartas un poquito el lado humano de Sablón, cómo fue su niñez, su desarrollo humano, para después hablar en qué momento el destino te pone en esa misión de la sanación. ¿Qué te parece? Encantado de compartir contigo y con tu público. Pues mira, sí, bien dijiste, yo soy un humano común como todos. No soy extraterrestre, aunque tenemos por aquí muchas razas mezcladas con nosotros los humanos. En el ADN pues sí somos extraterrestres, venimos de fuera porque el diseño es de afuera, pero yo me considero plenamente de aquí de la Tierra, en esta vida. Y bueno, pues yo nací por acá en la región de los Altos de Jalisco, muy cerca de Guadalajara, y he vivido, pues como la gran mayoría de los mexicanos, dentro de un ambiente cristiano, católico, ¿verdad?, de nacimiento. Nací en una familia pues católica, hasta la fecha siguen siendo católicos. Tú sabes, las creencias en cada familia pues se establecen como una regla, y bueno, yo nací en ese ambiente. Actualmente no practico la religión católica, más adelante les explicaré por qué. No tengo nada en contra de la religión, simplemente debido a mis decisiones personales he ido como que evolucionando en la parte de mi crecimiento espiritual. De niño, pues fue una niñez muy natural, muy tranquila, igual que toda la mayoría del promedio de los niños, yendo a la escuela, yendo a la doctrina, yendo a jugar, tenía muchos amigos. Y es la primera vez que menciono esto en público. Sí tuve por ahí en la niñez contacto con algunas entidades de fuera del planeta,
que yo no me daba cuenta hasta la edad de 20, 21 años, que tuve unas regresiones. Y bueno, pues todo esto nació debido a que desde los 6 años yo padecía de migrañas muy, muy fuertes, que me duraron cerca de 35 años. Nadie me podía dar la explicación de cómo iniciaron, pero yo tenía clarísimo que era por algo que me sucedió en la niñez, ¿verdad? Y era precisamente esto, de los contactos de estos hermanitos que venían. Y bueno, en algún momento de tu programa, más adelante iré explicando qué es lo que a mí me sucedía en esa etapa de la niñez con estos contactos. Siempre fui el loco de la casa, siempre fui el extraño, siempre fui el contra, ¿verdad? Siempre estaba en contra de todo, en contra de los sistemas político, educativo, religioso, social, financiero, etcétera, porque yo veía como que le faltaba algo a todos los sistemas. Y yo no lo entendía de niño, obviamente, pues simplemente yo, un ejemplo muy claro era de que aunque no necesitaba yo dinero en mi niñez, a la edad de 6, 7 años, teníamos todo afortunadamente gracias a mis padres, pero yo quería tener lo propio, entonces yo mismo buscaba los medios para obtener mis propios ingresos y lo encontraba muy fácil, entonces veía yo formas diferentes en cada etapa de mi vida para obtener lo que yo deseaba siempre. Y eso me dio mucha libertad. Entonces, en mi niñez hubo puntos muy interesantes como la educación que yo tuve de mis padres, la educación religiosa, la educación escolar, primaria, y a los 11 años, por decisión propia también, y la invitación de un sacerdote que invitó a varios compañeros de mi grupo de 6º año de primaria, pues nos fuimos al seminario, ¿sí? Para estudiar la secundaria en el seminario y pues prepararnos para una carrera de sacerdocio. Y estuve dentro de la congregación de los Legionarios de Cristo, ahí en Tlalpan, en México, Distrito Federal en aquel tiempo. Y bueno, pues ahí estudié la secundaria. La costumbre de las familias de la región donde yo nací, pues era de que siempre había un sacerdote en la familia, sea un hijo, un tío, un hermano. Y bueno, pues en mi caso mis padres estuvieron con la ilusión de que yo lograra ese objetivo. Lamentablemente o afortunadamente, no sé, desde el punto de vista que se vea, pues yo nada más estudié la secundaria y me regresé a mi pueblo, pues a seguir estudiando. Pues es como parte de la visión general de mi niñez, Gerardo, ¿cómo ves? Oye, pues muy interesante tu vida, pues fluyó de una manera muy natural, muy espontánea, donde tus papás pues te dieron la libertad de poder decidir, tomar decisiones, ¿no? Así como de irte de tu casa y estar en un seminario, como también regresar para continuar tu vida cotidiana y tus estudios. Eso es muy importante, la libertad que dan los padres a los hijos para salir adelante. Sin embargo, a mí me... Sí, adelante, adelante. Te decía que es una gran bendición eso, sí. Sí, fíjate, tener padres así. Sin embargo, yo quisiera ir un poco más allá. A mí me da la impresión que ya ves que existen lo que son los niños índigo, los niños cristal, son niños que vienen con una misión muy importante. Muchas veces los papás no se dan cuenta de las características del tipo de hijos que tienen. En tu caso, cuéntanos, ¿eras un chico muy inquieto, muy inteligente? ¿Sentías presencias de ángeles o mensajes? ¿Tuviste este tipo de experiencias desde tu niñez? Sí, mira, digamos la categoría en relación a las energías o frecuencias de vibración en las que nos catalogamos los seres humanos es basado en la frecuencia vibratoria del alma, porque
porque recuerda que las almas que venimos a este plano tridimensional, pues venimos de diferentes frecuencias de vibración. Entonces, en mi caso, yo me considero un índigo de los años 60 y bueno, la frecuencia índigo, pues para el tiempo que nosotros vivimos, era una frecuencia muy acelerada, totalmente desfasada para lo que se vivía en esos tiempos, ¿verdad? Como ahora, por ejemplo, los niños diamantes, arcoíris, pues que vienen a romper con todos los esquemas que hemos tenido durante centurias, ¿no? Claro. En todos los niveles. Yo en lo personal, como te comentaba hace un momento, sí tuve contacto con algunas razas benignas, en este caso. Yo recuerdo muy bien que llegaba de la escuela, estaba en primaria, estaba como en cuarto, quinto año, y llegaba a la casa, dejaba mis cosas en casa, y yo percibía una señal telepática. Obviamente yo no sabía que existía eso de la telepatía, pero me llamaban mis amigos. Yo entonces le decía a mi mamá, pues ahorita vengo, voy a salir. ¿A dónde vas? Pues voy con mis amigos. Así le decía a mi mamá. Y yo salía de la casa, tenía que caminar unas 3 cuadras, cruzar un puente de un río, y pasando el puente hay una zona que se llama la Alameda, se llama todavía actualmente. Es una zona boscosa, y yo siempre iba ahí, pero lo chistoso de esto, o lo extraño, es que yo iba y me perdía por horas, 3, 4 horas, sin saber mi mamá o mi papá pues, dónde estaba yo. Entonces yo regresaba a la casa y pues imagínate la regañada, pues, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Te estábamos buscando, no has venido ni a comer, etcétera. Esas experiencias que yo tuve, extrañas para mí en ese momento, pero al mismo tiempo muy con mucha felicidad las vivía, porque yo veía a esos amigos como gente muy buena, ¿sí me explico? Sí. No eran entidades de luz, o sea, no eran ángeles, eran más bien seres extraterrestres. Por ejemplo, los pleiadianos, que son seres altos de una contextura nórdica, gente muy benévola. Yo no sabía obviamente en su momento que eran pleiadianos, eso ya me di cuenta hasta los 21 años, 22 años, el contacto que había tenido con estas razas. Tu primer contacto, Y perdón, ¿a qué edad fue tu primer contacto? Alrededor de los 6, 7 años, 6 Ajá. años yo creo que estuve ya en contacto con ellos. Sí, te comento esto porque la clave para yo poder llegar a ese momento, o sea, desde el punto de vista ya de la conciencia, cuando entré en edad, fue pues gracias a las migrañas que me daban, unos dolores de cabeza muy fuertes que me daban hasta 2, 3 días en la cama. Ningún médico me encontró ningún problema físico. Entonces, con una regresión fue cuando yo empecé a ver todo este tipo de contactos de mi niñez, y ya me di cuenta pues todo lo que estaba pasando. Los dolores de cabeza pues eran por la elevación de la frecuencia vibratoria, y también la impresión de repente pues de ver estos seres que pues no eran humanos, obviamente, o sea, aunque estuvieran aquí en el planeta. Y ahí fue pues una etapa interesante del contacto extraterrestre, que bueno, no quiero decir que yo soy contactado extraterrestre, no quiero que el público se vaya por ese lado. Simplemente fue una experiencia que tuve en mi niñez. A la fecha, mi contacto es más bien a nivel telepático y de canalizaciones con nuestros hermanos maestros ascendidos y algunas entidades de luz, pero no es directamente o estrictamente un contacto extraterrestre, ¿sí? Muy bien. Eso para que quede bien claro.
Pues como ven, querido público, a nuestro entrevistado, Sablón Ergut, un ser humano como cualquier otro, pero con una muy buena actitud enfocada al desarrollo humano y a la salud y al despertar de la conciencia en las personas. Vamos a ir a un corte musical y regresamos con nuestro entrevistado, porque todavía tiene mucho que compartir con nosotros aquí en este programa de la entrevista con Gerardo Bellman. Palabras que sanan, con el psicoterapeuta Genaro Sánchez Martínez. De regreso en su programa de la entrevista, y pues el día de hoy tenemos a nuestro querido invitado, él es Sablón Ergut, y él vive en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, y al inicio de esta entrevista pues ya nos compartió la parte de su desarrollo humano, cómo desde niño él fue creciendo en una familia respetuosa de las inquietudes, de la libertad de un niño adolescente para poder salir de su casa, estudiar, tener diferentes experiencias y regresar y estar en el marco familiar. Y también nos compartió, bueno, sus experiencias con maestros, con seres extraterrestres, y también más adelante nos va a comentar sus experiencias con maestros ascendidos. Bueno, es un ser, Sablón, como muchos, pero como pocos, en el sentido en que él trae una misión muy importante y que ese es el propósito de este programa, que podamos conocer su misión. Pero antes de llegar a ello, quisiéramos, Sablón, que nos compartieras tu historia profesional. ¿Qué empezaste a estudiar y para qué y qué relación tiene con tu misión en esta vida? ¿Te parece? Sí, como no, muchas gracias, Gerardo. Y bueno, pues como todo ser humano, también dentro de las familias se lleva a cabo la educación familiar y la tradición también de tener una carrera, pues para en el futuro pues tener un negocio, un empleo y ser exitosos pues en la parte humana, ¿verdad? Ese es como que el tenor del ser humano, es la programación que traemos. Bueno, yo una vez que ya no estuve en el seminario, pues continué con mis estudios acá por fuera como laico, y yo terminé la carrera técnico profesional en informática, terminé en el año 85. Sin embargo, no la apliqué hasta muchos años después. En el inicio me involucré en un puesto dentro de la institución que se llama Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi padre era empleado del Seguro Social y delegado sindical por acá en Jalisco, y me acomodó en un puesto de base dentro de una clínica. Yo era auxiliar de administración del área médica y ahí estuve durante 6 años exactamente. Posteriormente me involucré en el negocio de bienes raíces, negocio inmobiliario, y así estuve durante cerca de 15 años, ¿sí? Mi carrera entonces estaba basada en la parte de la informática. Conocí pues todas las tecnologías desde ese tiempo, desde que inició prácticamente la informática, y a la fecha pues sigo practicándola, dado que pues hay que estarse actualizando en las tecnologías, todo lo que es diseño de páginas web, actualización de bases de datos, etcétera, etcétera. No es mi fuerte, pero lo sigo practicando a la fecha. El área de bienes raíces, que me mantuvo durante más de 15 años, pues me ayudó bastante, dado que es un negocio muy noble, prácticamente es sencillo, ¿verdad? Y te genera buenos ingresos, y me ayudó bastante porque su servidor, pues me casé, tuve 4 hijos, ellos ya pues ahora son adultos, excepto el menor, que tiene 16 años, y bueno, pues
gracias a mi esfuerzo y los ingresos financieros de bienes raíces, es como yo mantuve y a la fecha sigo manteniendo algunos de mis hijos. Uno ya salió su carrera, el otro está por terminar, y los dos menores pues siguen estudiando. Entonces, yo estoy divorciado, tengo ya 5 años divorciado. Mis hijos viven con su mamá, excepto el mayor. Y bueno, pues continúo con mi carrera humana desde el punto de vista físico, mental, ¿verdad? Emocional. Sigo apoyando a mi familia y sigo saliendo adelante por mí mismo en lo que me corresponde. Por la parte ya intrínseca del holístico, bueno, pues es una historia muy larga, pero les voy a resumir un poquito porque fue una situación un tanto caótica. Deben de ustedes estar algunos como familiarizados con lo que voy a decir, porque como que pasa muy seguido a la humanidad, y es de que cuando tú estás pasando por un momento caótico en tu vida, siempre hay luces al final del túnel que te dan salida. En mi caso, yo estaba en una segunda separación de mi matrimonio muy fuerte en el año a finales del 2006, y pues me separé de la familia, estuve viviendo solo por ahí en un apartamento. Entré en una gran necesidad de hacer introspección. Yo de por sí ya hacía algo de meditación. Me ha gustado mucho participar en grupos espirituales, religiosos, en apoyo. Estuve, por ejemplo, dando clases para los matrimonios o pláticas prematrimoniales. Fui líder de la pastoral juvenil en mi zona, y así, ese tipo de actividades que me ayudaron mucho a hacer un trabajo interior y me iban despertando mi propia conciencia. Pero a través de este momento caótico que yo viví, fue cuando ya me metí ahora sí de lleno a la introspección, y empecé a formar un rompecabezas, digamos. Vamos a hablar de piezas que van formando un rompecabezas, y en ese momento pues yo iba armando mi rompecabezas desde el punto de vista de lo que yo tenía vivido. En este caso, por ejemplo, pues la etapa del seminario católico, bueno, pues esa era una pieza. La parte de las prácticas espirituales, en retiros espirituales, etcétera, pues lo iba colocando ahí como parte de mi rompecabezas espiritual. No me sentía yo completo todavía hasta ese momento, porque me faltaba una pieza importante que yo no lo había notado, y esa pieza en un momento más les voy a decir cuál es. Pero para este momento que estoy hablando del 2006, yo ya había estudiado religión universal, o sea, todas las religiones. Quería ver por qué estaban todos teniendo la razón, los musulmanes, los judíos, los católicos, los budistas. Yo quería saber por qué cada uno decía que era su propia verdad y era la única. Entonces me puse a estudiar religión universal. Estudié el gnosticismo, estudié la metafísica, me metí a fraternidades con el objetivo de estudiarlas también, por ejemplo los Rosacruces, de la antigua y mística Orden Rosacruz, la masonería por la parte del rito yorquino. Estudié también esa parte porque pues yo decía, bueno, ¿por qué estas fraternidades tienen tanto poder? Y me metí. No soy activo desde hace ya algunos años, no tengo yo injerencia ya en esas áreas, pero estudié una gran parte para efectos de ir armando mi rompecabezas, ¿sí? Y bueno, pues en el 2007, a principios, en una meditación trascendental muy profunda, recuerdo bien que pues estaba yo ahí muy metido en la meditación. De repente me pierdo y se me presenta un señor que pues para ese momento yo no lo conocía, y que se llama Adamus Saint Germain.
y se presenta con una voz muy tenue, muy suave, y pues es un ser muy amoroso, donde habla respecto de la invitación a participar en un proyecto planetario, que era invitación a 700 humanos en ese momento, para un proyecto espiritual, de elevación de la frecuencia. Yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo, y hasta se me hizo un poco, pues tenía un poco yo de temor, porque dije, bueno, pues ¿de qué se trata esto? No entiendo nada. Y solicité al maestro, le dije, bueno, ¿tengo que resolver en este momento o puedo yo resolver después? Dice, no, toma tu tiempo, tú puedes decirme cuando gustes, entra nuevamente a la meditación y ahí hablamos. Y así inició básicamente mi primer contacto con los maestros ascendidos. Yo no sabía mucho de maestros ascendidos hasta ese momento, y tampoco sabía yo que tenía que iniciar una misión espiritual, ¿sí? Después de un mes, yo regreso al contacto, y ya después de haber sentido y pensado y analizado todo lo que me dijo, pues decidí que sí. Entonces, fue una decisión muy extremosa, digamos, porque yo dejé prácticamente ahora sí la familia, dejé mi negocio, tenía 10 empleados, mi inmobiliaria, dejé una revista inmobiliaria, dejé todo lo que estaba haciendo en ese momento para enfocarme a una preparación de tipo científico espiritual, que en un momento más les comentaré también. Y pues regreso con el maestro Saint Germain, le comento pues que estoy listo, acepto la invitación y pues adelante. Entonces el año 2007 me la paso prácticamente viajando en el astral, en cuarta dimensión, o sea en espíritu, hacia una nave que está sobre China. Es una nave nodriza de 64 kilómetros de largo por 23 de ancho más o menos. Es una ciudad enorme. Y ahí es donde se dan las clases, digamos, o preparación para los trabajadores de la luz, que pues aceptan de una forma voluntaria también el estar aquí en el planeta para hacer esa misión de expansión de la luz y la conciencia, ¿sí? Entonces mi misión inicia básicamente en el 2008, porque todo el 2007 estuve en preparación. Entonces la última pieza del rompecabezas, después de haber estudiado tanta cosa y de haber sentido como que ya tenía todo listo, pero no, me faltaba la última pieza. Y esa pieza se llama la espiritualidad pura nacida del corazón hacia el amor incondicional. Esa es la pieza que me faltaba, y ahora sí ya vi mi rompecabezas clarito, y fue cuando pues ya me sentía listo para arrancar mi misión. Y si gustan ustedes, pues en un programa especial por ahí platicamos respecto de la misión, porque es muchísimo que hablar de todo lo que me ha sucedido, de las iniciaciones que tuve, los contactos, etcétera, que nos llevaría a 2 o 3 programas, la verdad, Gerardo. Pues sí, la verdad, el público ahorita pues está en un estado de shock, porque tu manera de comentar tus experiencias, la manera de narrarlas, pues quieren saber más de ti, y pues tenemos una grata noticia para toda nuestra audiencia que vamos a compartir en unos minutos más. Y bueno, en este segundo bloque sablón, pues es muy interesante esta preparación profesional, y sobre todo cuando entras en el aspecto del estudio de las religiones universales, de la gnosis, de otro tipo de conocimientos, sabidurías sagradas, que bueno, pues te han ayudado para entenderte a ti mismo, conocer tu universo, ¿no? Hay una frase, ¿no?, que dice, conoce al universo y a sus dioses y te conocerás a ti mismo. Y yo pienso que es esa vivencia la que estás viviendo y que ahora la estás compartiendo con ese talento, con esa misión que te están dando para la humanidad, ¿no es así? Es correcto, Gerardo.
Y fíjate que no quiero que sienta la audiencia de que soy un elegido o soy muy especial o nada de eso, ¿eh? O sea, aquí lo importante es relatarles a ustedes mi vivencia, pero, por ejemplo, la invitación a 700 humanos del planeta para hacer esta misión en ese tiempo, pues era un grupo de varios grupos, ¿sí? No éramos los únicos. Entonces ha habido como grupos pequeños dentro de la humanidad que han sido invitados para hacer este tipo de preparación desde el cuerpo astral, porque la verdad, mira, si Saint Germain o Sananda, Jesús o María o cualquiera de los maestros viniera y se presentara por la televisión o por internet, hiciera la invitación a ver quién quisiera participar en estos proyectos, pues bueno, habría miles, ¿sí? Habría miles interesados, pero también habría miles que estarían en contra de todo este tipo de procedimientos. Entonces tiene que ser muy sutil la invitación, y es por eso que lo hacen a través del contacto interno de cada quien y a través del cuerpo astral para presenciar este tipo de capacitación, ¿sí? Y bueno, ahí te dan las bases pues para que tú ya inicies en tu propio camino. La realidad es de que no te dicen ellos, tienes que decir esto, tienes que hacer aquello, tienes que esto y aquello. O sea, no hay una obligación de ningún formato. Ahí es simplemente entender cómo están las cosas a nivel cósmico, universal, galáctico, planetario y humano, para poder tú desarrollar tu propio camino y enseñar a la humanidad un camino hacia la luz, ¿sí? Porque de eso se trata, expandir la luz y abrir la conciencia, ¿me entiendes? Claro, así es. Me están pidiendo aquí en la producción, vamos a ir a un corte musical y vamos a regresar con esta interesante entrevista con nuestro invitado Sablón Ergut, aquí en Bellman Radio Multimedia. Retornando a la luz, con el terapeuta holístico Sablón Ergut, por Bellman Radio Multimedia, la estación holística de México, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa, La Entrevista, con un ser humano. Un ser humano que ama la vida, se ama a sí mismo y por lo tanto tiene la capacidad de amar a los demás y trascender en su misión, la sanación. Y él es Sablón Ergut. Para mí ha sido un gusto y también para toda la audiencia que estés aquí con nosotros, Sablón. La verdad tienes mucho que decir y lo mismo piensa nuestra audiencia. Quiero comentarles ahora sí, querido público, que pues hicimos una invitación a Sablón días pasados para que estuviera en esta entrevista, pero que también forme a ser parte de la producción de Bellman Radio y tenga un programa con el sello que lo caracteriza. Entonces, querido público, pues esa es la gran noticia. Mi querido Sablón, ¿qué representa para ti que próximamente te estás integrando a Bellman Radio con un programa? Sí, Gerardo, pues antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Para mí significa mucho, no sabes cuánto, debido a que entre más se extienda, se expanda la luz y la conciencia a través de cualquier medio, pues estamos cumpliendo ya la misión individual como almas evolutivas, pero al mismo tiempo estamos cumpliendo la misión colectiva, ¿sí? El hecho de que tú me permitas entrar en tu programa, pues ya estás aportando tu luz a través de lo que tú haces, y yo con mi propio programa pues estaré igualmente expandiendo mi luz de lo que yo sé, lo que yo experimenté, lo que yo soy, y así de esa manera unos con otros nos vamos conjuntando, nos vamos uniendo para poder lograr el objetivo final. Pues a fin de cuentas el creador es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Que unifiquemos esfuerzos para que nazca esta nueva humanidad totalmente unificada en el amor.
Así Así que muchas gracias por la oportunidad y encantado de estar aquí en tu programa. Gracias, Sablón. Fíjate que tus palabras tienen mucho significado y tienen una congruencia con el propósito de Bellman Radio, que es compartir todo el conocimiento de nuestros maestros terrenales, de nuestros maestros ancestrales, compartirlo con toda nuestra audiencia, con toda la humanidad, para despertar esa conciencia que tiene que ser el resultado de la responsabilidad de lo que pensamos y de lo que hacemos. Eso es muy importante y bienvenido a este concepto de radio porque vas a dar pues muy buenos frutos para que la gente crezca como lo está haciendo. Y pues esto no es ninguna coincidencia. Los maestros nos ponen en este camino, en este mismo propósito, que es el desarrollo humano, pero en un verdadero crecimiento de la tierra al cielo. Cuéntanos, compártele al público cómo se va a llamar este programa, qué días va a estar al aire, para que se entere y esté al pendiente. Sí, el tema es Retornando a la Luz. Este es el tema de mi programa, Retornando a la Luz. Y bueno, tiene un significado muy profundo a nivel espiritual porque realmente todo este recorrido que estamos llevando en esta escuela del planeta Tierra, pues es justamente para graduarnos a nuestra siguiente fase, a nuestro siguiente nivel evolutivo, que también en un momento dado estaré platicándoles de este asunto. Entonces, el retorno a la luz es como regresar a casa, ¿sí? Venimos de la luz, vamos a la luz, pero como somos almas vagabundas que andamos por el cosmos, viviendo, conviviendo, experimentando, experienciando tantas cosas en estos procesos de las diferentes dimensiones, pues bueno, ahorita creo que es importante enfocarnos en el punto de cómo voy a retornar a casa, cómo voy a regresar a casa. Entonces es como darles unas ideas o algunos caminos como tips nada más, no como algo obligatorio, ¿sí? Sino simplemente dar unos tips de cómo regresar a casa y yo pues encantado de estar en un programa propio a través de tu propia red, Gerardo, y ser partícipe en este conjunto de transmisores que somos los que estamos dentro de este gran equipo de Bellman Radio Multimedia. Pues muchas gracias con tu disposición, Sablón. Y quiero comentarle, querido público, que este programa se va a transmitir todos los martes y jueves a las 12 del día y retransmisión a las 8 de la noche. ¿No es así, Sablón? Sí, es correcto. Martes y jueves. El programa en vivo, tengo entendido que el jueves 12 del mediodía. Exacto. Y se retransmite. Sí, se va a retransmitir. La retransmisión va a ser los martes a las 12 del día y 8 de la noche. El programa en vivo va a ser los jueves a las 12 del día y su retransmisión a las 8 de la noche. Esto es para que ustedes no se lo pierdan, o si no lo pudieron escuchar al mediodía, pues en la noche lo van a poder escuchar. Y bueno, pues, Sablón, ¿qué te puedo decir? Pues yo estoy muy agradecido contigo y la verdad con la divinidad, con los maestros, porque estamos formando parte de un engranaje muy importante que necesitan los maestros hoy más que nunca. Tú sabes que estamos viviendo pues momentos de un cambio planetario irreversible que ya ha iniciado y pues que se vienen cambios muy fuertes para todos nosotros, donde va a haber transformación en todos los aspectos climatológicos, humanos, políticos, sociales, etcétera. ¿Qué podrías compartirle en estos momentos a la humanidad, estos momentos de cambios planetarios, sobre la responsabilidad que debemos de tener para poder trascender en estos momentos de cambio? Pues está tocando un punto muy trascendental, Gerardo, muy importante, porque tal parece que pues una gran mayoría de nuestros hermanos del planeta todavía no entienden o no entendemos qué está pasando.
Parece que nada más vemos el sistema caótico en el que estamos, tal parece que nada más vemos las crisis, tal parece que nada más vemos la parte negativa de lo que estamos viviendo día a día, y eso pues obviamente es debido a el control y manejo de los sistemas de comunicación en general. Hablo pues de los que realmente están controlados a nivel televisivo, a nivel radio, internet, etcétera, donde solamente se pretende dar una parte mínima de la realidad que estamos viviendo, y la verdadera realidad que está atrás del telón pues se define en un nuevo paradigma. Estamos entrando ya a un nuevo sistema de vida en el planeta. Mucha gente no lo cree. Ya he platicado yo en radio, en internet, en muchas áreas respecto de los nuevos sistemas financiero, político, espiritual, humano, etcétera, tecnológico inclusive, en beneficio de esta humanidad ascendente o evolutiva. Mucha gente no lo cree porque dice, mira, yo he vivido 50, 60 años y jamás he visto nada de eso, y no creo que suceda. Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. En su momento yo haré un programa específico de cómo se vive en este nuevo paradigma que se llama la quinta dimensión de conciencia. Estamos pasando ahorita en este momento una transición o periodo transicional entre la tercera dimensión, cuarta dimensión, para aterrizar en quinta dimensión. Estamos justamente ahorita en la salida de la cuarta dimensión, en la parte alta, y entrando ya a la parte inicial de la quinta dimensión, que bueno, mucha gente no va a entenderme ahorita de lo que estoy hablando, pero yo los invito a que estén muy al pendiente a través de Bellman Radio, para que ya sea en este programa de un servidor, Retornando la Luz, o a través de algún otro programa, pues se enteren ustedes de todo lo que viene ya en camino, todos estos cambios que nos harán definitivamente vivir y convivir en felicidad, en abundancia, en amor incondicional entre todos los seres humanos. Muchas gracias, Sablón. Muchas gracias por tu mensaje, y bueno, pues el público ya sabe de tu programa, para que esté al pendiente. La retransmisión martes a las 12 del día y 8 de la noche, el programa en vivo jueves a las 12 del día, y se retransmitirá a las 8 de la noche aquí por Bellman Radio. ¿Alguna frase que quisieras compartirle a nuestra audiencia para terminar esta entrevista, que ha sido una experiencia muy humana y muy interesante el haber charlado contigo? Bueno, amigos, amigas, hermanos, hermanas, los 7.500 millones de seres humanos que estamos en el planeta en este momento, aproximadamente 7.500, todos estamos en el proceso de depuración en todos los niveles de nuestro ser. Los invito a que seamos conscientes de este proceso de purificación, de limpieza de nuestro ser, y nos enfoquemos de hoy en adelante a la parte positiva, a la parte de luz, a la parte amorosa de nuestro ser. Y al mismo tiempo vayamos eliminando de nosotros toda esa oscuridad, esa negatividad, ese egoísmo de nuestro ser que hemos traído arrastrando por milenios, desde nuestro ADN ancestral hasta la fecha, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Hay que enfocarnos entonces al equilibrio, porque esa es la clave en este momento. Equilibrar nuestro ser para poder tener o sentar bases hacia la próxima fase evolutiva, la quinta dimensión de conciencia. Les mando un abrazo y les invito a que me visiten en mi Facebook, Sablón Ergut, o en mi blog, que por ahí está anotado también en la presentación de este programa. Un abrazo para todos y felicidades, Gerardo, por tu programa. Gracias y felicidades también para ti por ser parte de Bellman Radio Multimedia. Querido público, me despido como siempre. Les mando un gran abrazo y un rayo de luz. Que Dios los bendiga, y recuerden, dejemos de criticar a los demás. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Muy buenas tardes.